Y si esto no se preocupen, yo lo voy a resolver. Entonces vamos a empezar a olvidar el percentil 75. Ya, entonces los pasos van a ser similares, o bueno, no son similares, son iguales, solamente que vamos a cambiar una que otra cosita en esta definición. Lo que les voy a pedir a todos, por favor, es que se armen un formulario, ¿de acuerdo? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque necesitamos tener, ahora, como pueden hacerlo, como ustedes entonces directamente lo pueden imprimir, colocarle los nombres, llevarlo a Word e imprimir los datos. Entonces acá el primer paso que tengo que hacer es dividir el total entre 100. ¿De acuerdo? Entonces en este caso nosotros queríamos calcular el percentil 75 y mi total es 160. Muy bien. Entonces acá vendría a ser 75 por 160. Entonces esto lo vamos a dividir y lo vamos a multiplicar. Y esto es sobre 100 por si acaso. ¿Ya? Esto está por demás. Entonces acá tendríamos el siguiente valor. 75 por 160 dividido entre 100 me queda 120. ¿Todos? Todos estamos igual. Y acá me queda 120. Muy bien. El segundo paso que tengo que hacer es identificar IN cuando esté entre 100. ¿Dónde lo puedo encontrar? Ahí es la frecuencia relativa acumulada menor que. ¿Dónde le encontramos esa frecuencia relativa acumulada menor que? ¿Recuerden cuánto era? Era 120. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? A FK. ¿Ah? Vamos, les escucho. ¿135, Lisa? ¿O estoy mal? Muy bien, sería 135. ¿Por qué? Porque hemos indicado que FK siempre tiene que ser mayor a la frecuencia con la que se trabaja. Si en este caso mi frecuencia era 120, así era 120, acá era 120, tenemos que hacer valer esta frecuencia. Este valorcito tiene que ser mayor a este valorcito. Es decir, este valor tiene que ser mayor a este valor que estamos encontrando. ¿De acuerdo? Entonces acá vendría a ser FK. Ahora, automáticamente va a ser FK menos 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Eso por favor tienen que tener muy en cuenta, tienen que tenerlo todo claro. ¿De acuerdo? Por favor, esto es bien importante. El FK, reitero, está en esa posición. ¿Por qué? Porque es 135. Y 135 es mayor a 120, o 120 es menor a 135. ¿De acuerdo? Siempre tienen que hacerme cumplir esta condición. ¿De acuerdo? Siempre tiene que cumplir esta condición. Entonces, acá vendría a ser 135. Lo que les decía, acá tiene que ser 135. Y acá puede ser 120. Recuerden que este simbolito representa menor o igual. ¿De acuerdo? Quiere decir que es menor o igual este valorcito que estamos observando. ¿De acuerdo? Entonces acá vendría a ser 135, 135 es mayor a 120 y 120 es igual a 120. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? ¿Se entiende? Sí, Lisa, sí. Muy bien. Reitero, ustedes tenían que hacerlo. Esto yo lo estoy resolviendo para que comparen. Si se han equivocado, van a verificar dónde se han equivocado. Lo mejor que pueden hacer, siempre cuando vean ejercicios de matemática o estadística, es practicar y comparar. ¿De acuerdo? Siempre tienen que hacer eso. Ustedes tienen que leer, analizar, luego resolver otro ejercicio similar al que se les está dando. Por lo general, las prácticas que les voy a proporcionar siempre tienen esa característica. Es similar al anterior y los ejercicios que se les plantea son ejercicios que ya los he calculado en clases. Solamente es de pasar conceptitos. ¿Ya? Entonces,
Acá tengo que sustituir los valores. Acá me falta 1%. Entonces, los primeros valores que puedo sustituir son los más sencillos, vendrían a ser estos. 120 menos 120. ¿De acuerdo? Menos 120. 120 menos 120. Y acá le digo que es 135. 135 menos 120. ¿De acuerdo? Ahora, el ancho de la clase. ¿Cuánto va a ser el ancho de mi clase? 15. 15. ¿Quién dicen los demás? ¿O no? Ya. Recuerden, miren, algo que quiero que recuerden. Cuando nosotros hacemos los pasos para encontrar la marca de clase, cuando hallamos K, cuando hallamos R y cuando hallamos C, ahí ustedes tienen completamente la seguridad que todos van a tener el mismo ancho de clase. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hallado estos dos valores. Y si mal no recuerdo, esto es por la memoria, no recuerdo cómo estoy diciendo, estoy suponiendo, creo que es R sobre K. ¿De acuerdo? R sobre K. ¿De acuerdo? Entonces, esto vendría a ser R sobre, pues al revés. Entonces, nosotros ya tenemos un ancho de clase único. Pero, como les dije, puede ser que yo no he pasado el curso de estadística o simplemente me he dado la gana de cambiar el dato como ahorita para ejemplificar. Entonces, no hay ningún problema. Miren, este ancho de clase no es el mismo. Porque acá, si se acuerdan, acá estaba 60, 75, acá 75, 85, 85 a 120. O sea, no son ya los mismos anchos de clase. ¿Cómo voy a hallar el ancho de clase? Simplemente restando el límite superior con el límite inferior. ¿Esto cuándo lo voy a hacer? Cuando tal vez vea que los datos no son iguales o cuando yo no haya calculado estos valores, ¿de acuerdo? Puede ser que la persona que ha trabajado estos datos o ha trabajado con algunas cosas para verificar que funcione la teoría. Puede ser, o puede ser que se ha equivocado, cualquier cosa. Ya, entonces, si ustedes no me han calculado esto, o no han calculado esto, tienen que revisar siempre los anchos de clase. Puede variar, ¿verdad? ¿Entienden? Sí, Lisa, entonces sería 10, ¿verdad? Ajá, muy bien. Eso, por favor, van a tener mucho cuidado, ¿ya? Y como les dije, este es un ejemplito para que todos se den cuenta y que todos sepan por qué. Por qué sí o por qué no. ¿Ya? Ahora, el límite del percentil 75. ¿Cuánto vendría a ser el límite del percentil 75? ¿75? Muy bien, ¿No ve? muy bien. Se nota que han practicado. Si no, están pasando el material que se les ha proporcionado. Sería 75. Ya, entonces en este caso vamos a restar este 120 menos 120 me da 0, 0 dividido entre algo es 0, ¿no ven? Y 0 multiplicado por algo, el mismo algo. ¿Ya? Entonces acá me daría 75. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Se entiende? Sí, sí, Lisa. Muy bien. Entonces son cosas importantes que quiero que tengan en cuenta a la hora de resolver. Pregunta del millón. A ver, vamos a agarrar mi lapicito. Ya está. Cuartil 1 ya encontrado. Decil 3 ya encontrado. Percentil 75 ya encontrado. ¿Es necesario calcular el cuartil 3? No, ¿Por qué? porque si no me equivoco es igual al cuartil 1. No, no es para eso. Es igual al percentil 75, ¿verdad? Muy bien. Ah, cierto, cierto. Ya, recuerden, son conceptitos que tienen que calcular. Muchas veces como docentes queremos que el aprendizaje no sea mecánico, queremos que sea el aprendizaje razonando. ¿De acuerdo? Hay algunas pescaditas que siempre se les va a dar y una de estas pescaditas es esta. ¿Por qué decimos que el cuartil 3 ya no es necesario? Porque vamos a hacer nuestra gráfica y vamos a recordar un poquito. ¿Qué es lo que decía mi gráfica? Espera. ¿Qué es lo que decía mi gráfica? Me decía que, estoy diciendo para los cuartiles, ¿ya? Entonces me decía,
Acá está el valor de 0. Acá vendría a estar, digamos, el cuartil 1. Acá vendría a estar el cuartil 2. Acá vendría a ser el cuartil 3. Y aquí vendría a estar el 100%. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando nos agarramos estos valorcitos, pues simplemente tenemos que calcular esto. ¿De acuerdo? Recordar las equivalencias. ¿Y cuáles son sus equivalencias? Cuartil 1 equivale al 25%. El cuartil 2 equivale al 50%. El cuartil 3 equivale al 75%. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros acabamos, caramba, no se mueve. Como nosotros acabamos de encontrar el percentil 75, como nosotros acabamos de encontrar el 75, el percentil 75 es igual o es equivalente. Decir que es el cuartil 3. ¿Por qué? Porque el percentil equivale dividirlo en 100 partes iguales, ¿verdad? Entonces esto vendría a ser el 75%. 75% es igual al percentil 75 y el percentil 75 es igual al cuartil 75. Y esto no está de más, pero perdón que sea tan insistente, pero les voy a hacer recuerdo que el cuartil 2 es igual a la mediana. ¿De acuerdo? El cuartil 2 es igual a la mediana. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo está dividiendo en 50%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden esos conceptitos? Sí, Lisa. Muy bien. Entonces, algo también que quería recalcar de la práctica. Algunos han resuelto mecánicamente, ¿de acuerdo? Se lo han hecho toda la tabla me han empezado a calcular cuando no les pedí toda la tabla. Por favor, revisen eso, ¿ya? Los conceptos. Está bien para que practiquen, está bien para que lo hagan, pero en el examen no va a valer si es que no les estoy pidiendo eso, por si acaso. Ya. Ahora, ¿cuál quieren ayer? ¿El percentil de 90 o el de 9? 9. Ya, el de 9, como para trabajar con valores más pequeñitos. Entonces. Ya, aquí está entonces. Esto era percentil 75. Entonces esto lo vuelvo a copiar. Miren, ¿qué quiero que noten? Porque la fórmula es la misma. ¿De acuerdo? La fórmula que estamos aplicando es la misma. Solamente que le estamos cambiando algunas definiciones. Entiendo una, le entiendo todas. ¿De acuerdo? Entonces en este caso vendría a ser 9. Aquí tendríamos que multiplicar por 9, ya que tengo que dividir entre 10. ¿Esto cuánto me da? A ver, vamos a decir 9 por 160 dividido entre 10. Me dice que es 144. ¿Sí? Entonces acá vendría a ser 100. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, me ven? Sí, Lisa. Muy bien. Ahora vamos a volver a revisar esto. Estos los voy a... Lo dejaré ahí. Entonces este era para el percentil 75. Ya, entonces ahora quiero ya el decir 9. Ahora, ¿cuánto nos ha dado? Nos ha dado, a ver, vamos a calcular. ¿Cuánto me ha dado? A ver. 90, me ha dado cuánto era 144. Ya, al 144, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encontramos? FK sería 160 y FK menos unos 135. Muy bien, ya se ha entendido el concepto. Si me han entendido este chicos, es bien facilito. ¿Lo ven? Primero, la primera vez que vi esto era medio chino, pero si han entendido la primera, muy bien. No, de verdad, uno se pierde. No me he desviado así. Sí, yo me he perdido. Ya, ¿cuánto era? 160, la verdad. 160 y 135. Entonces acá vendría a ser 144. Entonces, el tercer paso, lo más difícil, sustituir.
Entonces acá va a ser el 19, caramba, y 9, acá va a ser el... caramba, así, 9, entonces acá vamos a decirle que va a ser dividido entre 10, decir 9, y ya aquí debe ser el decir 9, perdón, estaba recordando algunas cositas, ¿no? El decir 9, y ya, acá lo vamos a... ¿Ya? Otra cosa también, háganlo paso por paso, no se salten pasos, no se salten fórmulas hasta que se aprendan de memoria. Una vez que ya aprendan de memoria o ya tengan un mejor razonamiento de qué es lo que están haciendo, recién se pasa. Ya, si no, yo les recomiendo hacerlo paso por paso, ¿no? Aunque parezca que es gasto de papel. Ya, porque si no, pues revisas tus apuntes y digo, ¿qué cosa he hecho? Ya ese tipo se queda claro. Y el apunte de reacción se toma muy bien. Yo les digo por experiencia. Ajá, ya está. 160, 145. Ahora, el ancho de clase del 19, ¿cuánto vendría a ser? 30. 30, muy bien. ¿Por qué? Porque estoy restando 120, ¿cuánto? 90. 90. ¿Ya? Ya, entonces, reitero, muchas veces, esto es ejemplo, ¿ya? Entonces, esto era 30. Este es un ejemplo para que vean qué es lo que pasa si es que le sucede esto, ¿ya? Entonces, acá simplemente lo vamos superando y nos vamos encontrando los valores. A ver, 5 por 30 más 75. Y me dice que es 85.8. Sí. Sí, sí. 85.5. Ah, cierto. Muy bien. 85.8. Ahora, la pregunta del niño. Ya hemos encontrado ¿qué hemos encontrado? A ver, ya hemos encontrado todos estos valores, o aparentemente ya los hemos encontrado todos estos pequeños. A ver, aparentemente hemos encontrado todos estos primeros valores. Ya, entonces hemos encontrado el decil 9. Ahora, la pregunta del millón. ¿Es necesario hallar el percentil 90? No, No, porque con vale eso igual basta. al decir 9. Muy bien. Ahora, cuidado que en el examen, eso les doy su recomendación, cuidado que en el examen me digan, ya encontró todo. Si es, si es que es equivalente, positivo, está bien, ¿no? O sea, eso quiero que entiendan, que hay equivalencias, pero simplemente disimulen, pues, o en la práctica disimulen y digan, percentil 90 igual 85.8, ¿ya? Percentil 90, 85.8. Como ya han calculado esto, automáticamente ya me voy a dar cuenta que han calculado y han usado la propiedad. Pero si misteriosamente me aparece este resultado y este otro resultado sin haber hecho cálculos posteriores, medio sospechoso, ¿no ve? ¿Sí? ¿Estamos claros todos? Acá también tiene que ser cualquier 3 es igual a 75. Algo también que quiero que tengan en cuenta. Los cuartiles no necesariamente tienen que tener el mismo valor de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, este cuartil 3 misteriosamente es igual a 75, que se referencia al 75% de los cuartiles. ¿Ya? O el percentil 75. Es mera coincidencia, no tiene relación directa. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Me entienden todos, papitas lindas, bobitas hermosas? ¿Se entiende? Sí, Lisa, una pregunta. Me salió distinto, pero quería preguntarle por qué el de 9 le puso 75. De 9 a 5. Sí, Ay, qué bueno, burro, qué burro. Ya, gracias. Nadie me ha dicho nada. Miren, si es que lo estuve comparando y no me salía igual. no. Está mal. ¿Por qué? El límite es 90. Ah, sí, no, ¿verdad? ¿No ve? Está mal. Reitero, miren, ustedes están conscientes de lo que están haciendo. Yo tengo que estar controlando, tengo que estar dando formas para hacerles el mismo total de pizarra. Ahora sí va a cambiar el resultado. ¿Ya? Si está mal, me lo hacen conocer. No se preocupen. Me dicen, porque eso yo lo voy a verificar.
Mi obligación, reitero una vez más, es hacerles entender. Tiene que ser como Chubis. Creo que estamos cumpliendo el objetivo. ¿Ya? Eso que sería 108. 100.8. ¿Sí? ¿Estamos a ver si bien? Sí, estamos todos bien. ¿Se entiende, verdad? ¿Todos? Sí, sí, Luis. Ya, muy bien. Sí, le Entonces, hice. la recomendación para todos, no se distraigan, si no se distraigan, llegando todo. Ya, entonces, miren, complicado no es. La práctica, por si acaso la práctica, recuerden que los conceptos de estadística están relacionados al diario vivir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué creen que sea la moda? ¿Mm? ¿Qué creen que sea? ¿Ah? ¿Qué es la moda para ustedes? Vamos, no sean tímidos, no hay respuestas malas ni respuestas buenas. Bueno, sí, respuestas buenas, pero no hay respuestas malas. Por eso me hace dudar responder. No se preocupen, estamos aprendiendo. Recuerden que si supieran, no estarían acá enseñando y no estarían escuchándome. ¿Qué creen que sea la moda? Ok. ¿Podría ser la aproximación de un resultado, de un valor? Ya, los demás. O para ustedes, ¿qué es la moda en este momento? Ah, no sé, o sea, en términos de diario vivir sin Sí, tomar la estadística, es los zapatos que todos tienen, digamos, que están de moda o ese tipo de cosas, digamos, ajá. por decirlo en esa definición. Sí, esa definición. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Qué es un valor repetido de un conjunto de datos, licenciado? Muy bien. Eso es la moda. Ya como lo dijo Dorian y como lo dijiste, tú no sé, parece que no te puedo ver, solamente se conozco la voz de Dorian. A ver, escúcheme. La moda simplemente es la cosa que más se repite, ¿no ve? Por ejemplo, hay unos zapatos que están de moda. ¿Por qué están de moda? Porque todos tienen, porque todos lo utilizan, porque todo eso. Cuando pasa de moda ya nadie utiliza y aparece otra nueva moda, ¿cierto? Ya. Entonces, en este caso, la moda en la estadística es el dato que más se repite, ¿de acuerdo? Es el dato que más se repite, es el valor que más, es el valor más alto con el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general, puede existir solamente una única moda, puede existir dos modas o puede existir tres modas, ¿de acuerdo? O puede tener más de dos modas, tres, cuatro, cinco modas. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso siempre nos vamos a enfocar en la parte de los unimodal, ¿de acuerdo? O sea, cuando solamente tenga una sola moda, ¿de acuerdo? Pero puede existir más modas o simplemente no tener moda, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la moda? Primero creo que entienden eso. La moda es el dato que más se repite en una tabla de frecuencias, ¿ya? O la moda en la vida diaria es algo que todos utilizan, que todos tienen, que es lo más común, por así decirlo. ¿Ya? Y en estadística es el dato más alto. Ahora, ¿cómo voy a calcular la moda? Parece complicado, pero les cuento que es bien fácil, es más fácil que ayer los percentiles. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto por si acaso es para datos agrupados. Cuando hago referencia a datos agrupados, hago referencia a que lo vamos a llevar a intervalos de clase. ¿Ya? Entonces, al llevarlo a intervalos de clase, al llevarlo a intervalos de clase, vamos a empezar a trabajar. El primer paso que tenemos que hacer es identificar la clase modal. ¿Cómo voy a identificar la clase modal? Es la clase con mayor frecuencia.
El segundo paso es aplicar esta fórmula. Esto lo voy a borrar. Nada más. El segundo paso es aplicar la fórmula. ¿De acuerdo? Ahora existen, por si acaso, existen varias formas de hallar la mod, pero ese es el caso más facilito. Y a eso les estoy adelantando para que no se asusten cuando vean, ¿no?, en otros textos o en algunos videos que existe otra forma de hallar la mod. Este es el más fácil, es el más común. Es lo que me dice. El mod va a ser el límite inferior de la clase modal. O sea, indicamos la moda y automáticamente encontramos la clase modal. Delta 1 va a ser igual a la frecuencia modal menos la frecuencia 1. Esta frecuencia 1 es la frecuencia inmediatamente inferior a la clase modal. Ya F mod es la frecuencia modal. Delta 2 es la frecuencia modal inmediatamente posterior a la clase modal. Y C mod es la amplitud de la clase modal. Ya parece complicado, yo sé, pero vamos a hacer un ejemplo y se van a dar cuenta que es lo más fácil. Ya, entonces, en este caso no vamos a hacerlo tanto. Yo voy a tener un ejercicio. Determinar la moda de la siguiente distribución. Ya, entonces sacamos el modo de la siguiente distribución. Entonces acá vamos a sacar los intervalos de clase. Ya esto yo me estoy inventando. Para ver, me estoy inventando simplemente para facilitarme mis cálculos. Nada más. Entonces acá le voy a decir, a ver, ya. Aquí, 0, acá le voy a poner 1, acá le digo límite superior, límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 4, ya. Entonces acá nosotros estamos sacando todos estos valorcitos. Ya los estamos hallando todos estos resultados. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a colocar mis tablas de frecuencia para que se vea todo bonito, que sea todo bello. Y acá voy a tener eso. Y a ver, 16. Acá tenemos 16 y acá me voy a dar esos valores. Entonces acá muy bien. Entonces acá voy a tener 3, 10, 17, 8 y 100. En este caso voy a dibujar los totales, no sé por qué me olvida siempre de colocar los últimos valorcitos. Entonces, acá el total va a ser la suma. Listo, pues 43, esto viene a ser 16. 43, esto viene a ser 16. A ver, ¿qué más? Sí, ya, suficiente para eso. Entonces, sí, ya me está diciendo determinar la modo de la siguiente distribución. Perfecto, entonces no hay mayor complejidad en ello. Y ¿qué pasa? Vamos a copiar los pasos para calcular la modo. Ya no está acá este primer paso nada más. Ya. Entonces vamos a copiar esto. Entonces, miren, acá es facilito. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se identifica la clase modal, la clase con mayor frecuencia. ¿Cuál es esa clase modal? ¿Cuál es la clase que tiene mayor frecuencia? ¿17? 17. Muy bien, así de fácil es, miren, no es complicado. Simplemente me fijo cuál es la frecuencia que tiene me fijo cuál es la frecuencia más alta. Ahora, puede existir otro 17K, otro 17K. Ahí ya sería bimodal. ¿De acuerdo? Sería bimodal. ¿Ya? Entonces, en este caso, como es una única frecuencia alta, entonces tenemos acá el 17. El segundo paso me dice aplica la fórmula. Muy bien, entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces acá lo vamos a aplicar mi fórmula.
Entonces, L mod es el límite inferior, que me decía, el límite inferior de la clase modal. ¿Cuál vendría a ser ese límite inferior de la clase modal? Esto está mal, miren, este es inferior. ¿Qué pasó? Es inferior, 2, es superior. Muy bien. ¿Por qué? el límite inferior. Muy bien, porque el 17 su límite inferior es el 2. ¿Sí? Recuerden, una vez que nosotros encontramos la clase modal, o sea, donde se encuentra la moda, automáticamente el límite inferior viene a ser el de aquí abajo, como hemos hecho con las frecuencias relativas. Encontramos la frecuencia relativa FK y automáticamente donde hemos encontrado FK, al ladito era su límite inferior. De la misma forma está funcionando esto. ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Entonces ya hemos encontrado acá, le voy a decir el emote acá. Esto lo copiaré paso por paso para que nadie se pierda y que nadie diga, no nos he enseñado. Ya, entonces acá el emote, acá le voy a colocar que es 2. El segundo paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? El segundo, la frecuencia, ¿dónde estamos acá? Frecuencia de la clase modal. La frecuencia, ya hemos encontrado la frecuencia de la clase modal y amplitud de la clase, ahorita la vamos a encontrar. Me olvidé copiar estos deltas, ¿qué ha pasado? Entonces, vamos a copiar delta 1 y delta 2. Control C, control V. Ya. Entonces, el primer valor que vamos a encontrar va a ser delta 1. ¿Cómo voy a encontrar? Caramba, ¿cómo voy a encontrar delta 1? No vale decir, le pongo un circulito y he encontrado el delta 1, no vale eso. ¿Cómo sería encontrar delta 1? ¿Cómo encontramos delta 1? ¿Qué es lo que me dice la teoría? Delta 1, acá sí, no, un momento. Delta 1, ¿cuánto vendría a ser? ¿Qué es lo que me dice? Tiene que ser inferior. Casi modal. Ya, ¿y cuál es ese valor? 10. 10. ¿Por qué? Porque acá está la clase modal y automáticamente este es el valor inferior, inmediatamente inferior. Yo lo voy a hacer con el naranja para decir que es el inferior, ese es el antecesor. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Huevitas lindas, ¿se entiende? ¿Me entienden? Sí. Ya, muy bien. Entonces, delta 1 me dice que es F1. Entonces, F1 es la frecuencia acumulada menor. Entonces, acá vendría a ser 10. Y acá también lo voy a anotar para que nadie se pierda. Y tendría que ser F. Entonces, ahorita lo vamos a sustituir, no se preocupe. Delta 2, ¿qué es lo que me dice? Tienes que ya la frecuencia acumulada menor. La frecuencia de la clase inmediatamente posterior a la clase modal. En este caso, ¿cuál vendría a ser? 8. 8. Perfecto. ¿Por qué? Porque la clase modal está acá en el medio y automáticamente esta frecuencia va a estar acá abajo. Va a ser F2. Entonces, acá F2 vale 8. ¿Qué pasó? Ya. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo más difícil. ¿Cuál es lo más difícil? Sustituir. No es lo más complicado. Para el último. Entonces, Fmod, cuando hemos dicho que valía, a este va a ser F. Lo voy a colocar con amarillito para que todos me capten la idea y sea más claro. Fmod. O Fmod. Entonces, Fmod valía, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Fmod, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía Fmod? ¿Cuánto vale? 17. 17, muy bien. Menos 10. Y esto, a su vez, va a ser igual a ¿cuál? 7. 7, muy bien. ¿Ya? Ahora, el segundo valor, ¿dónde estoy? Acá estoy F2. Acá. Entonces, acá vendría a ser 8. F mod vendría a ser 17. ¿Sí? ¿Todos?
Ujú. ¿Y acá cuánto me queda? Esto es igual a cuánto. 9. Oh, 9. Menos 9, sí, 9, 9. Sí, 9. Ya, estamos en... No confía en nosotros. Ya, no, yo confío en ustedes, solamente que no confío en lo que escribo. Ujú. Ya, bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Reemplazar. Reemplazar en la fórmula más grande. Antes de reemplazar voy a encontrar C mod más, ¿ya? Este C mod más. Entonces el C mod es la amplitud de la clase modal. ¿Cuánto viene a ser cuánto viene a ser C mod? Mm, 1. 1. ¿Por qué vale 1? por la diferencia del límite inferior y el superior. Muy bien. Sí, pero yo les pregunto, no por molestarles o por participar, quiero que esté claro, ¿ya? Entonces, miren el límite superior con el límite inferior. Para mí sería algo bien fácil agarrar y ya, aquí está, saco, y ya está. ¿Me han entendido bien? ¿No me han entendido? Amén. Ustedes tienen que analizar, ¿ya? Y si se equivocan, pues no tengan miedo al equivocarse. ¿Ya? Pues solamente tienen que practicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá me falta el emotivo. Entonces, lo más difícil es sustituir, como ya hemos aprendido. Entonces, acá vendría a ser 2, acá vendría a ser delta 1, vale 7. Delta 1 más, aquí daré paso por paso. ¿Dónde estoy? Aquí está. Sería 7 menos 9. Ya lo voy a agrandar porque solamente ya es sustituir los valorcitos para que todos lo miren mejor. 7 menos 9 multiplicado por 1. Entonces, En su fórmula dice delta 1 más delta 2. sí, mi fórmula dice delta 1 más delta 2. Ah, perdón. No, está bien. Está bien, miren. Está bien. 7. Ah. Gracias. Ahí. Gracias. Gracias. Miren, si me equivoco, me corrigen, porfa, porque, como les dije, era más fácil cuando estábamos con el marcador. Ahora hay que jugarse. Ya. Bien, entonces, ¿dónde estamos? 7 más 2. Muy bien, entonces, ¿a ¿cuánto me va a dar? Sumen, por favor, y divida. O multipliquen. Entonces, ahora yo voy a dividir. Ay. Entonces mi moda vendría a ser 2.43, ¿cierto? Sí, 2.43. 23. 2.43. A todos es que no me redondeen. Ya, si en la calculadora les debe estar dando con 4 decimales, no los redondeen. Agárrenlo simplemente los dos últimos decimales. Ya no redondeen. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, ¿está todo claro? ¿Se entiende? ¿Me entiende? Sí. Sí. ¿Qué les Sí, parece sí, la sí. moda? ¿Qué les parece la moda? La moda que no es moda. Similar al anterior ejercicio. Similar al anterior ejercicio, pero más fácil, ¿no ven? Sí, Entonces, más, más menos, Sí, largo. menos largo, exacto. muy bien. Ya, entonces